acompaña el doctor Jorge Rojas Vera. Él es médico internista e intensivista, médico jefe del Servicio de Emergencia y Cuidados Intensivistas de la Clínica Sana Sánchez Ferrer, miembro de número de la Asociación Panamericana de Anatomía, miembro asociado de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, miembro titular de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, miembro activo de la Asociación Peruana para el Estudio del Dolor, miembro principal activo de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, periodo 2012-2013, presidente de la filial La Libertad de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, miembro de la Asociación Latinoamericana de Tórax Noviembre. Hoy día, en estos momentos, el doctor Rojas va a complementar el tema dado por el doctor Calipuy sobre el manejo de la hiponatremia crónica. Doctor. Bueno, ante todo, buenas tardes ya. Con este de aquí avanza, con el grande y con este de aquí retrocede. Ya. Y con este de aquí apunta. Ya. Bueno. Ante todo, buenas tardes. Agradecer a la Sociedad de Medicina Interna por la invitación a este curso de terapéutica. Darle la bienvenida a todos y bueno, vamos a competir con el presidente, ¿no? Porque ya lo he escuchado, creo que estamos ahí conversando casi lo mismo, pero vamos a dar algunos alcances, a ver, en relación a este tema apasionante que me ha dicho, solo encárgate de la hiponatremia en consulta, ¿no? Entonces es un poco más tedioso, más difícil, porque para mí es más fácil manejarlas y diagnosticar, creo, las hiponatremias en UCI que en consulta, pero bueno. Claro está que el sodio es un determinante sistémico, y la definición es que la hiponatremia es el sodio menos de 135, ¿no? Lo que tenemos que tener claro en una hiponatremia es que no es una entidad mórbida per se, o sea, ya está el sodio, hay que corregirlo y punto, sino que es un signo de alarma clínica de múltiples procesos patológicos subyacentes, y creo que ahí está la parte oculta del iceberg, ¿no? Claro está que el sodio es el principal determinante de la osmolaridad, obviamente ahí está la fórmula que todos conocemos, pero realmente lo que mueve al sodio es la distribución de líquido intra y extracelular. Es ahí el tema, ¿no? Entonces, obviamente está determinado por la función renal, por el gasto cardíaco, la función cardíaca en sí, y por la hormona antidiurética, pero entendido también que hay otros péptidos natriuréticos, ¿no? La hormona antidiurética no es la única. Entonces, esos son los determinantes del sodio sérico, y más que todo, más que del sodio, de la cantidad de agua intraextracelular, que es la que nos va a dar la cifra al final. ¿Es una epidemia silenciosa? Sí, porque definitivamente es el trastorno electrolítico más frecuente en la práctica clínica en donde uno lo encuentre, ¿no? Y en su forma crónica la sintomatología pasa desapercibida, es muy inespecífica, lo vemos casi como un hecho natural, ¿no? Porque la gran mayoría de pacientes son adultos mayores, entonces entendemos que está viejito y que así funciona el tema, pero genera un profundo subdiagnóstico, ¿no? Y claro está que hay un grupo vulnerable, que son justamente los órganos que determinan la cantidad de agua intra y extracelular, las que agravan sus comorbilidades este tipo de trastorno, es decir, la disfunción renal, las pacientes con disfunción hepática o con disfunción cardíaca. Como vemos ahí, la incidencia y el entorno clínico en donde se desarrolla es en todas las áreas, desde ambulatorio hasta una unidad de cuidados intensivos, en donde, bueno, casi el tercio de pacientes puede tener hiponatremia, pero en la parte ambulatoria hasta 10% se encuentra la presencia de hiponatremia. Eso es importante, o sea, donde uno esté, lo encuentra. Lo que también es claro, y por ahí surgió una pregunta cuando expuso el doctor Calipuy, es que ¿las formas leves se deben tratar o no? Bueno, lo que está claro es que las formas leves son las más frecuentes, como ven ahí, tanto
en el hospitalizado, en el ambulatorio, en los centros de hospicio, ¿no? Definitivamente las formas leves son las más frecuentes. Obviamente en el paciente que se hospitaliza por los tratamientos a los que se somete o por la patología que tiene, también vamos a encontrar un mayor porcentaje, pero pacientes institucionalizados o pacientes que son cuidados en casa también son portadores de hiponatremia leve y debería tenerse en cuenta. Por lo tanto, esta hiponatremia crónica es obviamente casi siempre de leve a moderada, como han visto el cuadro anterior. Los cuadros severos son muy pocos, inclusive en los hospitalizados, y forman un grupo particularmente vulnerable. Hay una serie de situaciones a las que están expuestos solo por el hecho de tener hiponatremia, ¿no? Entonces, estos descensos leves y sostenidos de sodio lo que generan es un impacto en la calidad de vida de los pacientes y necesitan un abordaje integral y obviamente prudente, ¿no? Entonces, la hiponatremia asintomática no es una ilusión clínica. Uno piensa que no tiene síntomas, pero definitivamente lo que está claro es que como es crónica, la adaptación cerebral se da en las 24, 48, 72 horas y enmascara síntomas reales. Solo encontramos síntomas reales cuando el hiponatrémico crónico baja a 110. Los clásicos, que convulsión, deterioro severo de la conciencia, qué sé yo. Pero esos pacientes lo que tienen es fatiga persistente, inestabilidad postural, marcha insegura y lentitud mental, que son, la verdad, cosas muy sutiles. Entonces, cuando encontramos una hiponatremia crónica y analizamos el impacto solo por mortalidad, y vemos una serie de estudios, ¿no?, americanos, europeos, encontramos que tiene un riesgo relativo de muerte relativamente alto, hasta 3.6 dependiendo del estudio, única y exclusivamente por el sodio. Entonces, es una cosa que no podemos desdeñar. Y hay otras consecuencias estructurales, ¿no?, que es caídas, fracturas, deterioro cognitivo, que muchas veces no lo vemos. El deterioro neurocognitivo es entendible porque hay una respuesta cerebral de osmolitos en función al cambio de sodio y de la osmolaridad. Y obviamente muchos de estos osmolitos son neurotransmisores. Entonces, esto genera un déficit en la atención, afecta la memoria inmediata, disminuye la velocidad de procesamiento de la información en el paciente, que como le digo, la gran mayoría son pacientes adultos mayores y lo tomamos como un hecho normal. Otro tema es que hay una prevalencia en las caídas de pacientes con hiponatremia, 21% contra 5.3% en esta serie, entre hiponatrémicos y pacientes con sodio normal. Pero hay estudios que evalúan la coordinación y la trayectoria de la marcha y se ve que hay un gran porcentaje de pacientes hiponatrémicos que genera trastornos de la coordinación y alteración de la marcha. La marcha se torna irregular, festinante, con poco equilibrio, entonces genera un problema serio de caídas. Y el otro tema es que, si bien es cierto, cuando uno tiene una fractura encuentra que 18% más o menos de pacientes tienen una hiponatremia leve a moderada, definitivamente ya se ha estudiado que el sodio de manera crónica, cuando está muy bajo, genera un aumento exponencial de los osteoclastos, es decir, disminuye la densidad ósea. Entonces eso aumenta en 2.5 la probabilidad de fracturas, ¿no? Entonces eso es un tema clave. Por lo tanto, nosotros como clínicos, en la consulta, cuando encontremos un paciente con hiponatremia, debemos hacer una historia clínica detallada, esa es la clave, ¿no? Y ya vamos a ver más adelante, porque de pronto ahí está el diagnóstico. Hay que preguntar sobre antecedentes de problemas neurológicos, problemas pulmonares, qué medicamento recibe los recetados y los de venta libre. Eso es tremendamente importante, si el paciente consume alguna droga, alcohol, los hábitos alimenticios, los síntomas urinarios, la presencia de sed o no. Y obviamente hay pacientes en donde después de hacer una buena anamnesis nosotros tenemos que
definir que es mandatorio evaluar más allá la hiponatremia. ¿En qué pacientes? Con un paciente con hiponatremia inexplicable, es decir, no encontramos una razón para que esté hiponatrémico, o hiponatremia de reciente inicio que tampoco entendemos de qué se trata. Obviamente, pacientes que ya tienen patologías, los pacientes oncológicos, pacientes que ya tienen cirrosis, que tienen ya una disfunción hepática, que tienen una falla cardíaca o una falla renal, aunque en el riñón vamos a conversar algún detallito más adelante, no necesitan ya una evaluación extradiagnóstica. Lo que tenemos que ver es cuál va a ser nuestra estrategia terapéutica. Lo primero que debemos hacer, el paso cero, es obviamente evitar espejismos, como dice ahí, ¿no? Mirar si la hiponatremia es real o no es real. Entonces, obviamente nosotros deberíamos medir osmolaridad sérica y ver si hay una brecha osmolar. Obviamente tenemos limitaciones porque no se mide la osmolaridad sérica con frecuencia, se la calcula y hay que tratar de precisar qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque si hubiera una brecha osmolar de más de 10, nosotros tenemos que sospechar que hay una alteración en los solutos anómalos. ¿Quiénes son esos? La glucosa. Claro está que una hiperglicemia severa hace que baje el sodio para tratar de compensar la osmolaridad. Pero cuando los pacientes usan manitol, reciben radiocontraste, reciben sacarosa, definitivamente tienen alteración del sodio y no es una alteración real, es una alteración transitoria, ¿no? Normalmente estos pacientes no tienen síntomas, están asintomáticos y no necesitan un manejo, necesitan regular la dosis, tratar de mantener menos tiempo posible la dosis, controlar la glucosa y ahí acaba la historia. Y la otra es la hiponatremia isotónica, en donde es un error de laboratorio, ¿no? El laboratorio no puede discriminar y por lo tanto no es una cifra mala de sodio. Eso se ve en los pacientes con hiperlipidemia severa, con hiperproteinemias graves, mieloma en la cabeza, cuando se han usado solutos exógenos, glicina, sorbitol, urea. Nosotros en la clínica lo vemos con frecuencia en algunos pacientes que le hacen una RTU, nuestros amigos urólogos a veces se demoran más de la cuenta, sangran, usan más glicina de la necesaria y encontramos hiponatremia. El uso de inmunoglobulinas baja el sodio, ¿no? Eso lo vemos en las UCIs cuando el paciente, por ejemplo, con Guillain-Barré recibe tratamiento, o la muestra está contaminada con una vía endovenosa hipertónica muy cercana. Entonces, esos pacientes, por lo regular, hay que tratar de discriminarlos porque si no vamos a tener problemas. Obviamente, ya demostrado que esta es una hiponatremia crónica confirmada, lo que tenemos que medir es el sodio urinario y la osmolaridad urinaria. Como punto de corte hay varios, algunos dicen 40, algunos dicen 90, pero en general las últimas guías dicen sodio urinario más o menos de 30 y más o menos de 100 la osmolaridad urinaria. Obviamente, si tengo un sodio urinario bajo, una osmolaridad urinaria más de 100, la causa probable es hipovolemia verdadera, le falta volumen, hay una falla cardíaca, hay una cirrosis. Y por el otro lado, cuando el sodio está muy bajo y la osmolaridad muy baja, está la baja ingesta de solutos y la polidipsia primaria, que son los más raros. El bolsón más grande está en el centro, la verdad, con un sodio por encima de 30 y una osmolaridad por encima de 100. La primera pregunta ahí está bien claro en grande, si usa diuréticos o no, porque la verdad el tercio de pacientes que llegan con hiponatremia son portiacidas, eso está clarísimo, ¿no? Y si no usa diuréticos, excluir otro proceso como enfermedad renal crónica, enfermedad renal, hipotiroidismo por ahí, que tampoco no es tan potente, pero lo vamos a comentar adelante, y tendríamos que pasar a hacer un diagnóstico de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Algunos siempre decimos, ¿no? Se envejece y ya pues definitivamente es hiponatrémico. Sí, realmente el envejecimiento fisiológico existe, se disminuye la capacidad de excretar agua libre y definitivamente hay una reducción en el umbral para la liberación de vasopresina y eso hace que baje el sodio. Pero eso es un cambio real.
pero la verdad, el bolsón de problemas está en la polifarmacia, ¿no? Las tiazidas son la causa más común, como lo dije hace un rato, 1/3 de pacientes. El efecto está mediado por la prostaglandina E2 con vasopresina muy baja y simula a un SIHAT eubolémico. Ahora, ese es un tema que se ha estudiado genéticamente, se ha demostrado que hay un polimorfismo genético, o sea, hay una alteración genética en el transportador de prostaglandinas en el conducto conductor, por lo tanto, esos pacientes elevan el riesgo. Obviamente, los antidepresivos también son otro grupo de pacientes importantes, los inhibidores de recaptación de serotonina, los antidepresivos tricíclicos son inductores potentes de SIHAT. Los diuréticos que no están implicados en este rollo son la furosemida, más bien la furosemida previene la hiponatremia al alterar el gradiente medular. Como dije ahí, para recalcar este tema que es importante porque es el 1/3 de pacientes, los diuréticos se presentan en los primeros meses de tratamiento por lo regular, ¿no? A veces está asociado a hipovolemia porque genera un efecto diurético más de lo usual la tiazida. Las demás de las veces se parece a un SIHAT, pero definitivamente no son los únicos. Los diuréticos ahorradores de potasio y los antagonistas de receptores de mineralocorticoides también pueden generar hiponatremia. Entonces es otra cosa que hay que mirarlo, no solo las tiazidas son los únicos, ¿no? A veces los combinamos para tratar de disminuir el efecto y lo que generamos es más hiponatremia. Entonces, si salimos de los diuréticos, lo que queda es el SIHAT que ya se ha presentado anteriormente. Vamos a hacer algunas precisiones, ¿no? Obviamente el criterio diagnóstico es que sea normovolémico, la osmolaridad urinaria esté más de 100 miliosmoles por kilo y el sodio urinario más de 30 milimoles por litro. Obviamente nos exige unas exclusiones obligatorias. Tengo que demostrar que no tiene insuficiencia renal. Obviamente no necesito hacer una prueba de estimulación. Claro está que con un nivel de cortisol por encima de 30 milimoles por litro no va a tener insuficiencia suprarrenal y no hay que hacer más búsquedas. Muchas veces se ha asociado el hipotiroidismo y la verdad la asociación clínica en muchos estudios es muy débil el hipotiroidismo que nosotros vemos en la consulta ambulatoria. Solo está limitada a estados severos de mixedema. Después la hormona tiroidea no tiene una relación tan directa y el riñón, la enfermedad renal, debe excluirse, sí, pero como dice ahí, nos genera una paradoja. Y la paradoja es la siguiente, que la hiponatremia crónica es común en la enfermedad renal crónica avanzada. Entonces, por ahí que se junta, y la capacidad de dilución de la orina puede permanecer intacta en las primeras etapas de la insuficiencia renal crónica. ¿Cuándo ha visto un paciente que esté pues sobrehidratado con estadios 4, 5, hasta 3? El paciente está normal, ¿no? Entonces, realmente diluye la orina, eso es una pregunta que hay que hacerla, ¿no? Y eso excluye que tenga SIHAT pese a que tiene enfermedad renal, ahí es un tema que el clínico tiene que valorar. Y está clarísimo que no se sabe en qué etapa de la enfermedad renal crónica la hiponatremia se atribuye completamente a la enfermedad renal y no requiere ningún análisis. Ese es el asunto. Entonces nosotros creo hasta estadios severos no podemos descartar que haya una superposición ahí. Entonces, claro está, nos deja una pregunta. ¿La función renal debe ser completamente normal para diagnosticar el SIHAT? Eso no está descrito todavía, no está resuelto y eso queda así a criterio del clínico evaluar qué pasa con su paciente. ¿Y cuáles son los valores de corte para las excreciones urinarias y la fracción de excreción utilizadas para diferenciar la hiponatremia en paciente con enfermedad renal? Eso tampoco está claro, ¿no? Entonces seguimos en esa incertidumbre y como le digo, ahí sí debe valorarse clínicamente si la enfermedad renal nos explica todo o estamos ante una superposición con un SIHAT. Obviamente, perdón un poquito. Obviamente,
Las causas son múltiples y nosotros estamos en la obligación de buscarlos. No solo son las tiazidas, no solo son los antidepresivos, hay antiepilépticos, hay antipsicóticos, hay quimioterápicos, hay anticonvulsivos, en fin, hay una serie de drogas que hay que buscar. Hay que buscar infecciones, hay que buscar trastornos tumorales, cerebrales, pulmonares, prostáticos, ¿no? En el endometrio, en el estómago, en el duodeno, para decir sí, pues ya no hay ninguna causa, ¿no? Entonces es una tarea seria a la que nos enfrentamos cuando nosotros tenemos una hiponatremia crónica y estamos buscando una causa de la secreción inapropiada. Obviamente hay un CIJAD oculto, 16% de casos de etiología idiopática, ¿no? O sea, no sabemos por qué y el paciente está en CIJAD. Muchos de estos 16 son carcinoma microcítico de pulmón, muchos son mesoteliomas, muchos son carcinoma del tracto gastrointestinal y genitourinario ocultos, pero realmente tenemos que echarnos a buscar. Pero pese a todos los estudios, 15%, hasta 20% algunas series no se encuentra la causa. En algún momento se trató de medir copeptina, ¿no? Que es un péptido que se produce junto con la hormona antidiurética en el hipotálamo, pero definitivamente no ha demostrado ser útil, ¿no? Entonces, entre causas malignas y no malignas del CIJAD, así es que clínicamente ya no se usa mucho. Y otra cosa que debemos entender es que no existe una sola causa, pues una sola razón, un solo mecanismo por el cual se produce el CIJAD. Hoy por hoy se reconocen 5 tipos fisiológicos de CIJAD. La liberación autónoma, cuando hay producción ectópica de vasopresina, ahí está el carcinoma microcítico a la cabeza, siempre está elevada la DH independiente de la osmolaridad, va a haber un estímulo permanente. Hay un cuadro que se llama reset-osmostat, en donde el cerebro ajusta la regulación del ADH a un nivel de sodio mucho más bajo, entonces ese paciente se mantiene hiponatrémico constante. Esto sí es común en pacientes ancianos, en pacientes con desnutrición, ¿no? Hay estímulos aferentes no osmóticos, la ADH se libera en función a estímulos erróneos, tipo patologías pulmonares, neumonía, fibrosis que dijeron por ahí, o cerebrales, hematomas subdurales crónicos, en fin. Hay una alteración genética en donde el receptor B2 de la vasopresina muta y por lo tanto la activación continúa del receptor incluso sin hormona. Entonces ese es un problema serio, porque ¿cómo lo resolvemos ahí, no? Y la otra obviamente está inducida por fármacos, todos los que hemos dicho potencian o estimulan la acción de la hormona antidiurética. Obviamente, establecido el diagnóstico, ¿cómo lo manejamos, no? Como siempre, y se ha dicho en la conferencia del doctor Calipuy, individualización del tratamiento, eso es clave. Debe adaptarse a la etiología y a la gravedad del trastorno. No todos se pueden manejar de la misma manera, no todos pasan a ponerle infusión de 200, 150 mililitros de solución hipertónica. A menudo, la gran mayoría, y son el tercio de pacientes y un poquito más de pronto, basta con ajustar los fármacos implicados y limitar la ingesta hídrica. Realmente esa es la estrategia, ¿no? Obviamente, ya lo habló también, hay un riesgo del síndrome de desmineralización osmótica, antes llamado mielolisis pontina, y allá hacemos la aclaración porque se pensaba al inicio, y esa es una etapa pre-resonancia, obviamente, que solo había lesiones en el puente, y eso daba digamos, los síntomas, pero hoy se llama síndrome de desmineralización osmótica, ¿por qué? Porque hay lesiones en la corteza, subcorticales, en el tálamo, o sea, en todo el cerebro realmente, por eso ya no solo es del puente, y produce una serie de síntomas parkinsonianos, cuadriparesia, muerte, digamos, los extremos, pero definitivamente ese paciente pierde condición, pierde equilibrio, pierde fuerza, y es por ese cuadro, ¿no? O sea, tampoco es que solo tiene que tener un síndrome de Low-King y ese es el único cuadro clínico, no es así. ¿Eso cómo lo limitamos?
haciendo una corrección modesta y lenta, mejorando los síntomas clínicos sin un estrés osmótico, o sea, lo más lento posible. Y eso en las crónicas hay que tener mucho más cuidado porque la posibilidad de desmilinización es mucho más alta. Por eso el límite diario máximo es de 6 a 8 miliequivalentes por litro en 24 horas. Y tener consideración de pacientes que bajan el umbral de daño, o sea, en esos pacientes de pronto manejarnos entre 4 y 6 sería mejor, o corregir antes el trastorno, pacientes con hipocalcemia, pacientes con hepatopatía crónica, pacientes con desnutrición y pacientes alcohólicos. Ellos bajan el umbral y tienen más riesgo de hacer síndrome de desmilinización osmótica. La terapia debe estar enfocada a resolver los síntomas, por lo tanto, como dije al inicio, una historia clínica tiene que ser detallada para saber qué síntomas existen, ¿no? Las opciones del manejo ambulatorio causan, la verdad, modesto incremento en el sodio y riesgo de sobrecorrección es muy bajo, y las complicaciones de sobrecorrección son raras cuando el sodio está por encima de 125. El problema está cuando está debajo de 125 y tenemos que corregirlo. Ahí sí hay un problema serio. Por lo tanto, el triaje de tratamiento cuando es leve a moderada hasta 125 debería ser manejo netamente ambulatorio de la hiponatremia crónica y cuando está menos de 125 debe requerir hospitalización. La regla del 10% es importante, hay que incrementar en 10% los valores de sodio y eso por lo regular de manera aguda resuelve los síntomas neurológicos y de ahí a ir mucho más lento. Si nosotros hemos excedido la velocidad o el límite de intervención, la alternativa siempre es parar, usar desmopresina, usar agua libre de acuerdo a nuestros niveles de sodio. Eso es un tema que hay que trabajarlo muy cercanamente, no entusiasmarse. Tiene 3 minutos, doctor. Ok, sí, ya estamos acabando. El tratamiento debe enfocarse en la causa subyacente, eso soluciona la hiponatremia, claramente está. A menudo, como he dicho, basta usar fármacos implicados y limitar ingesta hídrica, y los pacientes que ameritan tratamiento específico, como está acá, ¿no? Ya se habló de ellos, son los que la causa subyacente no se puede tratar, no hay forma de tratarlo, y en los que la medicación no se puede fácilmente descontinuar o ajustar la dosis. Por lo tanto, hay que iniciar tratamientos sopesando ventajas y desventajas, y obviamente tenemos pocas alternativas. Ahí está la restricción hídrica, que no cuesta nada, más o menos demora 4 días en elevar 3-4 milimoles por litro de sodio. Está la urea oral, están los baptanos, ¿no? La urea oral puede elevar hasta 9 milimoles en 24 horas, los baptanos pueden elevar también hasta 9, la dosis que se recomienda es la mitad de la pastilla de 15 miligramos, se ha visto que dosis altas hay una corrección muy rápida, ¿no? Y el riesgo de sobrecorrección es importante. Obviamente el tema con el baptano es el costo, ¿no? Y la otra alternativa que se está mencionando ahora son los inhibidores de SGLT2, la empaglifosina, dosis bajas de 25 miligramos, aparte de tener una protección cardiorrenal, mejora la cognición, hay una evidencia limitada y no se puede usar en pacientes con falla renal, ¿no? Obviamente ahí está nuevamente dosis muy bajita de baptanos, hasta la 4ª parte de dosis recomendada usualmente. Está demostrada en falla cardíaca y en CIJAT también, pero son ineficaces en cirrosis, pese a que hay algunos artículos que dicen que se puede usar para el manejo de ascitis. Y obviamente lo que se ha visto es que mejorando el sodio se mejora la función neurocognitiva, ¿no? Hay riesgo de sobrecorrección, he dicho, si uno se entusiasma con la dosis, y está aprobado por la FDA, pero no está aprobado por Europa. No lo recomienda el uso rutinario, ¿no? La urea oral se puede usar, se usa pastillas, es una corrección segura, gradual, ahí tiene una eficacia equiparable a los baptanos. La contraindicación es el CIJAT inducido por fármacos, ahí no, hay que quitarle el fármaco, regular el fármaco, falla renal, suprarrenal, y cirrosis. Y la empaglifosina
son útiles, no son útiles cuando hay un reset osmostato, o sea, hay que estar seguro del tipo de SIHAT que es, y está contraindicado en diabetes tipo 1 y tasa de filtración menos de 30. Los SGLT2 se ha equiparado a una dieta hiperproteica de 90 gramos, que también induce diuresis osmótica y equivale a 30 gramos de urio. En algún momento se usó tabletas de cloruro de sodio, está todavía vigente, se puede usar, pero el problema es que tiene una eficacia muy limitada. Miren, cuando se compara con urea oral, el aporte es de 21 miliosmoles, en cambio la urea oral, 15 gramos, definitivamente aporta 250 miliosmoles, o sea, la capacidad de corrección es mejor, y promueve mucha sed excesiva y dificulta la restricción, que es, digamos, el core del manejo de la hiponatremia, ¿no? Entonces, definitivamente quedamos ahí, le restringimos agua, le damos sal. Entonces, ahí tenemos un problema. Y una población especial, un minuto, doctor, vamos a terminar ya, es los pacientes con diálisis. Claro está que la hiponatremia está asociada a la pérdida de función renal, pero su presencia, más la presencia de malnutrición, aumenta la mortalidad en los pacientes en diálisis, ¿no? De la matriz de tratamiento, los baptanos, la urea, el sodio, la gran mayoría están contraindicadas, pues, y no son eficaces, la verdad. Entonces, ¿qué nos queda ahí? Optimizar la diálisis lo más que se pueda, la otra es restricción hídrica, ¿no? Y definitivamente una opción, si hay función residual, por lo menos de excreción de orina, uno puede usar un poco de diurético de asa, la furosemida, ¿no? Nos quedaría eso, pero si ya no hay diuresis, ahí está un problema. Entonces, dos últimas diapositivas. Volvemos a lo mismo, esto es un abordaje multidimensional. El tratamiento ambulatorio es preferido para la hiponatremia leve a moderada por su bajo riesgo de sobrecorrección. El enfoque debe centrarse en localizar y tratar la causa, ahí está el secreto, ¿no? Reconocer y evaluar el daño silencioso genera un impacto a largo plazo en el equilibrio, en la cognición, en el riesgo de fracturas, en el riesgo de caídas. Por lo tanto, es imperativo para nosotros clínicos integrar programas de fisioterapia para la estabilidad postural, de estimulación cognitiva, para revertir la lentitud y el déficit de memoria inmediato. Eso nos garantizará una recuperación integral de nuestro paciente. Entonces, como conclusión, tenemos que repensar la hiponatremia. No solo es un número, es una entidad prevalente que reduce la calidad de vida, enlentece el procesamiento cognitivo, dispara riesgo de caídas y fracturas. Siempre la polifarmacia es el primer sospechoso. Tenemos que buscar la causa, por lo tanto hay que ir quitando mucha medicación. Debemos buscar un rigor absoluto en el diagnóstico, ¿no? Tanto en la causa como en qué está produciendo esta, y el 16% siempre nos quedará la duda, pero tenemos que seguir buscando porque por ahí pueden aparecer cosas. Y la regla terapéutica es individualizar el manejo de la causa de fondo, evitar la sobrecorrección y prevenir el daño neurológico catastrófico. Les agradezco y pongo esta diapositiva que dice, este es un pato o es un plátano, ¿no? Igualito es la hiponatremia, usted puede verlo como quiera. Al final, la hiponatremia es lo que es y hay que manejarla, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor Rojas. ¿Alguna pregunta, por favor? No hay ninguna pregunta. Sí, doctor. Le felicito, doctor Rojas, por su exposición. Una pregunta, ¿ha revisado algo o hay alguna recomendación sobre en qué momento tomar el sodio urinario en urea urinaria? Porque cuando el paciente viene por emergencia, obviamente convulsionando con sodio 110, se le corrige, se le va corrigiendo y está con la solución hipertónica y se le hace al otro día o en ese momento el control del sodio urinario, se solicita, ¿no? ¿Ha visto si hay alguna interferencia o hay que esperar que salga el cuadro agudo? Y por total, si la enfermedad de fondo está, va a seguir los mecanismos, ¿no? ¿Qué opina?
Claro, lo que pasa es que, digamos, o sea, exactamente cuándo tomar el sodio no hay. Si uno usa solución hipertónica, lo ideal, lo que se hace, no hay una recomendación senso estricto, es en las próximas 2 horas del bolo tratar de tomar, entre 2 a 3 horas tomarle. ¿Por qué? Por este tema, ¿no? Porque los líquidos se distribuyen, entonces cuando usted pone sodio, parte del agua tiene que regresar y ese mecanismo va a depender de cómo está su función renal, cómo está su gasto cardíaco del paciente y cómo actúan obviamente los péptidos natriuréticos, incluido la vasopresina ahí, ¿no? Pero al final, digamos, entre 2 o 3 horas uno toma el valor y vuelve a replantear y vuelve a recalcular, y en ese tema tiene que moverse, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, doctor, lo que podríamos entonces sintetizar es que a pesar de la inteligencia artificial, la historia clínica sigue siendo la madre del diagnóstico, y este es un mensaje para todos. La historia clínica es lo más importante, porque eso nos permite hacer un buen diagnóstico y la toma de decisiones. Muy agradecido, doctor Rojas. Gracias, gracias.